Estuvimos viendo lo de las vocales el otro día. Vimos dos vocales. Vimos la A, que tiene la A breve, es la pataj. Y la A larga es como una T, así, y es la kamats. Tenemos pataj. Y la kamats. Muy bien. Y la kamats. Vimos, entonces, esto tiene un sonido A. Vimos la pataj. Y vimos la kamats. Y ahí le pusimos un ejemplo. Pusimos una mem, pero puede ser cualquier letra. Acá ma, y acá también dice ma. Las dos dicen ma, pero una es con la A breve, con la pataj, y otra con la kamats, pero ambas se pronuncian iguales. Así que vimos sonido A, después estuvimos viendo el sonido E, la vocal E. Dijimos que hay dos, tenemos la E breve, que son 3 puntitos, como un racimo, segol. Justamente en arameo, segol quiere decir racimo. Tenemos la segol, que es la E breve. La segol. Y después tenemos la E larga, que es la tsere, que son 2 puntitos, claramente. Ahí se está viendo la pizarra, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, la tsere. O sea que tenemos dos E. Tenemos una E breve y una E larga. O sea que si nosotros pusiéramos la mem, o cualquier letra, yo puse la mem porque, por poner una, sería, acá diría, ¿qué diría acá? ¿Cómo se leería eso? Eso como... muy bien. Y acá, ¿qué diría acá? También lo mismo. Una es la breve y otra es la larga. Pero la pronunciación es igual. Es igual. Es igual, no cambia. No cambia. Vamos a ver otras vocales ahora. Vamos a ir viendo las vocales. Vamos a borrar acá.
Y vamos a ver la vocal O, que es la Holem. La Holem, algunos escriben así con J y otros con H. La Holem, depende de la gramática que ustedes estén consultando y depende del origen del autor de esa gramática. Si es de origen anglosajón, lo va a escribir con H, porque la H en inglés suena. Lo va a escribir así, Holem. Holem. Esa es la O. Hay dos maneras de escribir la O. Una es así, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la MEM, poniendo un puntito arriba de la consonante. Si fuera MEM, ahí diría MO. Por ejemplo, si tuviéramos una TAB, por ejemplo, una SAMEJ, acá sería SO, le ponemos un puntito arriba, ahí diría SO, fuera una SAMEJ. Esa es una forma de escribir la O. Va con un puntito arriba de la letra. Por ejemplo, una PET sería así. Ahí sería BO. La otra forma de escribir es con una BAB. Utilizar una BAB. Una BAB, lo que yo les dije el otro día, de que puse el ejemplo con mi nombre. Utilizar una BAB y usar esa consonante como si fuera vocal. Una BAB, entonces yo utilizo la BAB con un puntito arriba, y en ese caso la BAB no está funcionando como consonante, sino como una vocal. Es lo que se llama una mater letioni, una madre de lectura, una mater letioni, porque ya muchos siglos antes de que los masoretas le pusieran vocales al texto bíblico, ya en los tiempos bíblicos ya se empezó a usar algunas consonantes como si fueran vocales. Entonces se empezó a utilizar la BAB, la BAB para marcar el sonido O o el sonido U, y la hey al final también para marcar que esa palabra termina con una vocal, por lo general con una kamati. Entonces, esta es otra forma de escribir la O. Por ejemplo, yo puedo escribir así, mo. O si no, escribir así. Cualquiera de las dos maneras, en cualquiera de los dos casos, ahí dice mo. Acá dice mo y acá también dice mo. Si yo quiero escribir, por ejemplo, go, yo puedo escribir así, gimel, poner un puntito arriba y ahí dice go. O si no, también puedo escribir así, con mater letioni, utilizar una BAB, que acá no está funcionando como consonante, sino como vocal. Acá dice go y acá también dice go. Son
exactamente el mismo sonido. ¿Ah? Y en la Biblia ustedes van a ver que hay palabras que a veces aparecen así, como esto, o si no, de esta manera, con mater lezioni. Las mater lezioni son consonantes que actúan como vocales. Las mater lezioni son consonantes que actúan como vocales. ¿Ah? Eso lo tienen que aprender. O sea que ahí aprendimos el sonido O, ¿ah? La vocal holem, que se puede escribir con J, holem, o con H, holem. ¿Ah? Entonces, tenemos la holem acá, y acá algunos le llaman holembab. ¿Por qué? Porque se forma con una bab, o sea que unos le llaman holembab, y otros le llaman holemmalé, cualquiera de las dos maneras, o holemmalé o holembab. Esta es una holembab o holemmalé, ¿ah? Y esta es una holem sola, ¿ah? Solamente, pero ambas, y eso quiero que quede bien claro, ambas es la O, cualquiera de las dos maneras, ¿ah? O sea que yo puedo escribir, por ejemplo, mi nombre, yo puedo escribir así. Ahora pues vamos a ver la U. Esta es una U. Yo puedo escribir así. Hugo. O también lo puedo escribir así. Cualquiera de las dos maneras. ¿Ah? Y en ambos casos dice Hugo. ¿Ah? En ambos casos dice Hugo. Lo puedo escribir con Holem o con Holemmalé o Holembab. ¿Ah? Cualquiera de las dos maneras. Ahí tenemos una A. Y ambas, estas dos, son A largas. Son A largas. ¿Ah? Ambas son A largas. Las dos son A largas. Hay una A, perdón, estaba diciendo A. Las dos son O largas. ¿Ah? Las dos son O largas. ¿Ah? Hay una O breve. Hay una O breve. Vamos a borrar un poco acá para hacer espacio. Hay una O breve que no está acá, que es un poco más difícil y se da en muy pocos casos. Hay muy pocos casos. Vieron que acá tenemos dos columnas. Las breves y las largas. ¿Ah? Las dos que hemos visto hoy de Holem, las dos O, están en la columna de las largas. Las dos son O largas. Hay una A corta, que saben cómo se escribe, es curioso. Se escribe como una A. Se escribe como una Kamatz, que vimos el otro día. Esta se escribe, esta es la O breve, pero esa va solamente en sílabas cerradas y no acentuadas, pero todavía ustedes no saben sílabas, o sea que por ahora lo dejamos en suspenso. Más adelante se va a explicar. Es la Kamatz Katán, que se llama Kamatz Katán, que quiere decir la Kamatz chica, ¿eh? La Kamatz corta. ¿Eh? Es la Kamatz Katán, después se va a ver. Pero para que sepan que existe una O breve, que se escribe como una A. Ahí está la paradoja. Muy bien. Después tenemos la U, que la U se puede escribir de dos maneras. Se puede escribir
con mater letioni, con una VAB. También la VAB la utilizamos, se puede utilizar para escribir dos vocales, la O, que recién acabamos de ver, y la U. ¿Ah? Entonces ponemos una VAB y un puntito en el medio. En vez de poner el puntito arriba, que es O, le ponemos el puntito en el medio y nos marca que es una U. ¿Ah? Ese es la U. ¿Ah? Y después tenemos otra U que se forma con tres puntitos en diagonal. ¿Ah? Tenemos esta que es la Jurek, que es con mater letioni, la Jurek. ¿Ah? La Jurek, que es con mater letioni. Y después tenemos la breve, la Jurek es la larga, y la breve, hay una O breve, que es la Kibbutz. La Kibbutz. Esta es la Kibbutz. ¿Ah? Kibbutz. O sea que hay dos formas de escribir la U. Una es así, que muy pocas veces aparece. La mayoría de las veces aparece esta, con mater letioni. Así que, entonces, hasta ahora sabemos 4 vocales. ¿Ah? Y después tenemos, por último, tenemos la que vamos a ver hoy, la I. Tenemos la I. ¿Qué se escribe? Bueno, esta acá, esta que yo les había mostrado, la Kibbutz, se escribe abajo de la consonante, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una Bab, una Bet, perdón, yo escribo una Bet con una Kibbutz, acá, ¿qué va a decir? Bu, muy bien, va a decir Bu. O si no, yo puedo escribir así también. Y en ambos va a decir Bu. ¿Ah? Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. ¿Ah? Algunas palabras, pero esto no es caprichoso. Esto hay reglas gramaticales. A veces va una larga, a veces va una breve. No es como a mí se me cante. Y después tenemos la Hirik. Voy a borrar acá. La Hirik, que es simplemente un puntito debajo de la consonante. Por ejemplo, si yo escribo una Bet, pongo un puntito abajo y ahí dice Bi. Si yo escribiera una Mem, diría Mi, ¿ah? Etcétera. ¿Ah? Poniendo un puntito debajo de la consonante, esa es la Hirik. ¿Ah? Es la Hirik, es la breve, la I breve. Pero después tenemos otra I larga, que es con mater letioni. Otra vez se utiliza una consonante para que haga las veces de vocal. ¿Tá? Entonces yo puedo escribir, le pongo el puntito acá, y una yod. Pero esta yod no va a estar funcionando como
consonante, sino como vocal. ¿Ah? Por ejemplo, si yo escribo una mem, ¿ah? O sea que esto va a formar un solo conjunto. Esto va a formar un solo conjunto. Esta es la I larga. ¿Ah? La Hirik Malé. Ahí está, I. Ahí está, la Hirik Malé. Se forma con una Mater Letioni. ¿Ah? Con una Mater Letioni, una madre de lectura, quiere decir, en latín. ¿Ah? Las Mater Letioni, acuérdense, que son consonantes que sirven para formar vocales. Muy bien. Así que entonces hemos visto las vocales y vamos a practicar entonces. Muy bien. Así que vamos a ver. Vamos a practicar las 4 letras guturales. Hay 4 consonantes que se pronuncian con la garganta. Se llaman las guturales. Estas letras, estas consonantes son importantísimas en el hebreo porque después tendrán, en la parte gramatical tendrán una importancia sustancial. Las 4 guturales son la Aleph. ¿Se está viendo la pizarra ahí? Sí. La Aleph, la Ain, la Het y la Hei. Estas son las 4 guturales, son las 4 letras que se pronuncian con la garganta. ¿No? Pero la Ain y la Aleph ya no se pronuncian, pero en el texto bíblico se utilizan. Entonces, estas son las 4 guturales. ¿Ah? O sea que esto hay que memorizarlo. La Aleph, la Ain, la Het y la Hei. ¿Ah? Esas son las 4 guturales. Y esos van a tener una gran importancia en la parte gramatical, a pesar de que la Aleph y la Ain no se pronuncian, van a tener una gran importancia porque después cuando aprendamos verbos, por ejemplo, cuando nos enfrentemos con verbos que tienen guturales, las guturales nos van a complicar la vida. ¿Ah? Tendrán un tratamiento especial, entonces las 4 guturales, esas son fundamentales aprendérselas. La
Aleph, la Ain, la Het y la Hei. No importa el orden. El orden es caprichoso. Cualquiera pero estas son las 4 guturales. Las 4 guturales. Después estuvimos viendo también las Begat Kefat. Vimos las Begat Kefat, que son esas consonantes que sí o sí tienen que llevar el dagesh, ese puntito, cuando comienza una palabra. Las Begat Kefat, vamos a ver si las encontramos acá. Ahí están las 4. ¿Ahí se ven? ¿Sí? ¿Sí se ven ahí? Sí. Sí. Las Begat Kefat. En hebreo hay 6 letras que tienen que llevar dagesh, es decir, ese puntito en el medio, cuando están al comienzo de una palabra o cuando abren una sílaba. A los efectos de poder memorizarla se utiliza la palabra Begat Kefat, en las cuales están contenidas dichas letras. Son 6 letras, 6 consonantes que sí o sí, cuando abren una sílaba o comienzan una palabra, tienen que llevar el dagesh, ese puntito. Por ejemplo, acá tenemos Torah. La Torah son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la ley, quiere decir ley, instrucción, la Torah. Comienza con una Begat Kefat, que está acá, entonces tiene que llevar el dagesh. Después tenemos Dabar, como el nombre de nuestra escuela, Dabar Logos, Dabar, que quiere decir palabra, lleva el dagesh en el medio. Por último tenemos como ejemplo Ben, que es hijo, también comienza con una Begat Kefat, entonces tiene que llevar el puntito, el dagesh en el medio. David, por ejemplo, comienza con una Begat Kefat, con una Dalet, en fin, toda palabra que comience con una de estas 6 letras tiene que llevar ese puntito. Amén. Así que entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos acá. Vamos a ver algunas letras que se pueden confundir con otras. Por ejemplo, tenemos la Dalet que se puede confundir con la Resh, con la Resh, que son muy parecidas. También tenemos la Hei, que se puede confundir con la Het. La Hei se puede confundir con la Het. Son muy parecidas. Son muy parecidas esas letras. Entonces hay que tener cuidado de no confundirlas. ¿Cuál más puede causar problemas? La Tzade,
es muy parecida a la Agin. La Tab también es muy parecida a la Het. ¿En qué se diferencian? Solamente en esa colita, esa patita que tiene la Tab. Entonces, si no la ponemos, se puede confundir con una Het. O sea que hay que tener cuidado en eso. Vamos a ver las que tienen forma final. Las que tienen forma final, dijimos que una es la Kaf, que cuando está al final sobresale en el renglón para abajo. La Mem también tiene forma final. La Mem es un triángulo que no se cierra con una trompita, pero cuando está al final es un cuadrado. La Nun también tiene forma final. Cuando está al final de una palabra, sobresale para abajo en el renglón. La P también, cuando está al final, sobresale en el renglón. La Tzade también, cuando está al final, tiene forma final. O sea que, entonces, debemos practicar esas formas. Así que bueno, vamos a ir dejando por acá entonces, practicar esas vocales. Así que hoy vimos la O, es decir, la Holem, vimos la Hirik, vimos también la Yurek y la Kibbutz, que es la U. O sea que ya habíamos visto la Kamatz y la Pataj, vocal A, y habíamos visto en la clase pasada también la Segol y la Tsere. O sea que ahí tenemos las vocales, y seguir practicando las vocales y las consonantes. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en nombre de Jesús, damos gracias por esta clase. Bendice cada alumno en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga.